Buenas noches, bendiciones mis hermanos. Qué bueno podernos ver hoy de nuevo con nuestra serie Tentaciones. Y hay un tema muy interesante el día de hoy, que es tentaciones, pero en hombres. Y más que un tema, hoy tengo unos invitados muy especiales con los cuales vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar de este tema, de sus vivencias, de cómo la palabra, cómo lo que hemos aprendido del Señor ha sido edificante para nuestras vidas en este tema. Entonces, quisiera saludar y que ellos puedan saludar a mi hermano Gustavo, Ferney y Robert. Ellos son parte del equipo pastoral principal de acá de la iglesia. Y bueno, ¿qué tal si podemos saludar cada uno a los que nos están viendo en este momento? Claro que sí, para mí es un placer ser parte de este momento tan especial que seguramente va a bendecir sus vidas, va a edificar sus corazones y bueno, sabemos que el Señor va a intervenir y nos va a guiar durante este tiempo. Bendiciones a todos. Sí, aquí estamos a la expectativa. Creo que todo lo que podamos hacer para aprender y para fortalecernos, pues definitivamente nos va a ayudar. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero creo que son siempre los mejores momentos para depender de Dios y cada enseñanza algo nos va a dejar. Entonces, estamos a la expectativa de aprender. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por este momento especial. Yo creo que y esperamos que sea un momento de enseñanza, de edificación para todos y que sepamos que Dios siempre está con nosotros para mostrarnos cuál es el camino por el que cada día debemos andar y fortalecernos en el Espíritu Santo. Así que aquí estamos con la bendición y la presencia de Dios. Amén. El Señor está aquí y yo sé que el Señor te va a hablar. Dispón tu corazón, dispón tu vida para lo que Él quiera decirte el día de hoy. Para comenzar quisiera recapitular un poquito de lo que vimos hace 8 días cuando comenzamos la serie de tentaciones, donde hablábamos del Padre Nuestro y esa petición que hace al final y dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Qué linda oración, que no falte en nuestras vidas siempre con el Señor esta petición en nuestros corazones. Y quisiera, para contextualizar un poco, mencionar algunos de los aspectos que hablamos hace 8 días para que los tengamos en cuenta el día de hoy. Lo primero es que la definición de qué es tentación. Yo he hablado de una definición que me pareció muy interesante de un teólogo muy conocido llamado John Owen, que dice: tentación es cualquier cosa, un estado, camino o condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y corazón de un hombre, de esa obediencia que Dios requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Esta es una linda definición de lo que es tentación. Otra cosa que quisiera que tengamos en cuenta para contextualizarnos es que esa tentación o esa seducción, me gusta mucho esa palabra seducción, que llega a nosotros puede ser externa o puede ser interna. La externa, como veíamos hace 8 días, es la que viene del enemigo, de Satanás. Hablábamos de que Satanás es un experto entre todos los expertos del mercadeo en analizar las conductas humanas. Él viene observándonos por los siglos. Él viene mirándote desde que te levantas hasta que te acuestas, qué te atrae, qué te asusta, qué te da rabia. Él siempre va a poner ahí la cascarita o la trampa. Ese enemigo está ahí poniendo las cosas para que desobedezcamos a Dios. Pero también hay otra tentación que es la interna, que es aquella inclinación que tenemos nosotros dentro de nuestra vida, la carne, esa inclinación que mora entre nosotros, esa naturaleza carnal que nos lleva a pecar, con la que tenemos que lidiar siempre. Uno de nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, en otras palabras. Leía una frase que decía que el pecado es como un traidor que vive en el corazón de cada persona y se pone de parte de Satanás, y este se aprovecha, como podemos verlo. Él sabe la condición de nuestro corazón, entonces Él pone las cascaritas, pone las trampas y nos quiere hacer pecar.
Quisiera retomar también este texto de Santiago 1:13 para que usted lo lea, lo tenga ahí. Dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Entonces, podríamos decir que, para seguir adentrándonos en el tema de hoy, que definitivamente todos somos tentados, ¿sí o no? Tal vez aquí estoy con mis hermanos que ellos llevan años, yo sé que ustedes han visto, el Señor los ha usado tremendamente, pero todos somos tentados, que levante la mano el que no, ¿cierto? Todos de una u otra forma somos tentados. Y la cosa es que como nuestro enemigo nos conoce, somos tentados en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Él sabe, ahorita que estábamos hablando del dulce, de la comida y cómo al que no le gusta el dulce, el enemigo no le va a poner dulce porque él sabe que por ahí no es. Él le va a poner lo que sabe que es su debilidad. Sin embargo, hay tentaciones que pueden llegar a ser más comunes en hombres que en mujeres, o al menos funcionan de manera diferente. Ustedes saben que los hombres somos testosterona, los hombres somos competitivos, somos más dados a luchar por ser el macho alfa. Estadísticamente se ha comprobado que los hombres tienden más a la agresividad, a la violencia, a la impulsividad. Aún en la sexualidad, estadísticamente se comprueba que el hombre tiende más a ver pornografía, tiende más a toda esta parte sexual que tiene que ver con, somos más visuales. Así funcionamos, ese es el diseño que Dios nos dio. Y asimismo el enemigo, él y la carne harán lo propio para que caigamos enredados en esto. Entonces, bueno, para entrar en materia, quisiera, como esto se trata de conversar y de hablar un poco de nuestras experiencias, quisiera preguntarles, mis hermanos, el día de hoy, en su experiencia pastoral, ellos dirigen grupos, hombres, sus consejerías, ¿qué tipo de tentaciones han visto que son frecuentes en los hombres? Ustedes vean que se presentan muy continuamente y bueno, quisiéramos escucharlos el día de hoy. Comencemos por aquí por mi hermano Gustavo. Gracias, Dewi. Bueno, hay tres tipos de tentaciones normalmente presentes en los hombres. La primera de ellas, sin duda alguna, es la tentación sexual. Suele ser muy frecuente. De hecho, creo que es una de las tentaciones que lleva a muchos hombres a solicitar una consejería, a buscar dirección. Y en la gran mayoría suele ser un motivo de oración constante, porque sin duda alguna representa un gran desafío para los hombres. Pero hay otra tentación que suele estar muy presente en la vida cotidiana, que tiene que ver con la fama, tiene que ver con la vanidad o tiene que ver con el renombre, el ser reconocido y todo lo que pueda alimentar el egocentrismo, ¿verdad? Esa actitud de repente desequilibrada por estar por encima de los demás, por ser respetado, por infundir temor, miedo en otros, también suele ser una tentación. Y en tercer lugar, Dewi, sin duda, el dinero. El dinero representa una tentación latente, voraz y violenta. Por algo será que el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una puerta abierta a un sinnúmero de acontecimientos y de eventos que suelen destruir personas y familias y también iglesias. Entonces, en torno a estos tres ejes suele presentarse la tentación en la vida de nosotros los hombres. Siempre están presentes. Siempre están presentes, siempre de colores diferentes a como las mujeres, pero ahí están. Correcto. Mi hermano Ferney. Muy de acuerdo con Gustavo. Obviamente yo pienso que el primer lugar lo ocupa el tema de la inmoralidad sexual y es un tema que obviamente se ha convertido hoy en un peligro por el crecimiento de las redes sociales, todo el tema de la pornografía. Hoy hay cantidad de
plataformas, etcétera. Hay pornografía fuerte y hay pornografía simple que se ve en el diario vivir. El tema del orgullo, de yo soy, y nos sucede en la misma iglesia. La alabanza, la adulación de la gente, si uno se deja inflar, Así es. se revienta. El carácter y el amor al dinero, o sea, es innegable. Pero pienso que también hay muchas tentaciones, de pronto, como vamos como dice uno, a desmenuzar un poco. Y yo me voy por la parte familiar. Creo que en el hogar hay mucha tentación. Está la tentación de discutir con la esposa, está la tentación de regañar y discutir con los hijos, está la tentación de yo mando, la esposa manda. Hoy hay hogares donde el hijo es el que manda, la hija, y estamos hablando de niños, niñas. Y creo que eso también, los que ya tenemos un hogar, pues obviamente sabemos que es una lucha constante. Sabemos que si no somos sabios y le pedimos a Dios discernimiento, y literalmente si no entendemos los principios de la palabra, pues también vamos a tener situaciones donde inconscientemente les vamos a hacer creer a nuestros hijos que ser bendecido es tener una casísima, un carro, vestir de marca, cuando realmente todos sabemos que ser bendecido es tener un lugar especial en nuestro corazón y en nuestro hogar para Dios. Entonces yo creo que esa parte en lo personal es como lo que a mí más me motiva y me inspira. ¿Por qué? Porque si algo me llevó a mí a buscar de Dios fueron mis 3 hijos, que en ese momento tenían 14, 10 y 6 años. Ya hoy tienen 30, 26 y 21 años, y ha sido todo un proceso en el cual yo soy consciente que todavía tengo mucho por aprender y que hay momentos en que puedo ser tentado a muchas cosas incorrectas. O sea, yo puedo ser tentado a ser un mal ejemplo para ellos en mi relación con mi esposa, y soy muy abierto para hablar con ellos de muchos temas de nuestra relación de pareja, hablando de todo, guardando pues obviamente prudencia. La parte la financiera, yo nunca les niego cuando hay luchas, cuando hay adversidades, cuando uno toma malas decisiones, porque nosotros también aquí somos humanos y guerreamos y Dios nos usa, pero también tenemos momentos de debilidad que tomamos malas decisiones. Pero aquí estamos para aprender. Muy bien. Muy bien, yo creo que estamos de acuerdo en la parte de las tentaciones, en la parte sexual al hombre realmente, o definitivamente es atacado a diario, constantemente, ya que pues, como decía Ferney, estamos ahí, a las puertas de cualquier imagen, de cualquier cosa que, como hablábamos ahorita, los hombres somos muy visuales y todo eso lo tenemos a la mano. Eso definitivamente es una realidad. En la parte sexual no hay discusión con la parte de la tentación, pero también hay una tentación que tal vez lo colocamos a nuestro carácter, y es la ira, y es el enojo. Cada día, día tras día, nosotros somos sometidos a esto, a que alguien vulgarmente, como decimos, te saque la piedra o te enoje por algo, y decimos que es que es nuestro carácter. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces somos tentados desafortunadamente también por la ira, por el enojo, por la discusión, por la pelea, por la contienda. Y esto desafortunadamente nos va haciendo resbalar y nos va haciendo tener división con nuestras familias, esposas, hijos, amigos o en nuestro trabajo, donde sea que vayamos. Y la parte del egocentrismo, creo que esto es, parece mentira, pero una de las cosas que por lo cual doy mucha consejería es en esto. Porque la gente a veces que dicen que no me miraron, que no me saludaron, que no me hicieron esto, que no me hicieron esto otro, y son esas personas que desafortunadamente quieren o sienten que si no los miran, que si no le hablan, que si no le dicen, definitivamente entonces o no son nadie, entonces son ofendidos. Entonces, desafortunadamente son estas 3 cosas, que son muchas más, pero la parte de la sexualidad, la parte de la ira, el pleito, la contienda, y la parte del egocentrismo, que quieren ser el centro de todo, una tentación terrible y que va desafortunadamente debilitando y permeando a uno como hombre y como ser humano, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, creo que aquí yo creo que todos nos estamos sintiendo identificados de una otra forma con lo que han estado hablando mis hermanos. El dinero, ¿quién no tiene que lidiar con el dinero? La sexualidad, nuestro carácter y todos estos aspectos tan importantes.
Pero yo quisiera preguntarles, cuando somos tentados en todas estas áreas que seguramente nos sentimos identificados, nosotros mismos también, que somos humanos, ¿por qué creen que los hombres caemos en la tentación o nos dejamos arrastrar frecuentemente? Porque hay gente que a veces vive cayendo y vive cayendo en la tentación. ¿Cuáles creen que sean esas razones? Gustavo. Bueno, sin duda hay muchas y yo pienso que cada caso da muestra de tener algunos tintes particulares. Quiero decir con esto que no existe como un análisis totalmente certero o generalizado más bien, pero sí podemos encontrar algunas variables que convergen para que la tentación logre su cometido y termine haciendo caer a un hombre. Número uno, por ejemplo, la falta de comunión con Dios. La realidad es que nuestro campo de entrenamiento es la intimidad. Allí es donde se gestan las grandes victorias, en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando uno se encuentra con estos casos, Dewey, que tú mencionabas, pastor, estoy cayendo una y otra vez, vuelvo a lo mismo, no quiero, pero finalmente termino haciéndolo, uno identifica que la relación espiritual de esa persona con su Creador, con su Señor, con Dios, es muy débil. Es muy débil. Y eso, por supuesto, lo que hace es abrir la brecha aún más y facilita, por supuesto, que Satanás logre su objetivo, ¿no? En segundo lugar, Dewey, yo diría que nos preparamos mucho para evitar la tentación, pero deberíamos prepararnos de igual manera para enfrentarla. Yo creo que hay momentos efectivamente en los que podemos evitar la tentación, y yo creo que de esto hablaremos más adelante, pero hay otros momentos, Dewey, en que la tentación ni siquiera te deja prácticamente reaccionar, te aborda sorpresivamente, y ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, si no has sido entrenado, si no estás capacitado para enfrentar la tentación, terminas cediendo terreno, sintiéndote inferior a ella y cayendo en el pecado, ¿verdad? En tercer lugar, me gustaría también, debo mencionar un aspecto importante, y es la dignidad. Cuando tú no tienes amor propio, cuando tu identidad todavía no se ha establecido como hijo de Dios, como hija de Dios, es tan fácil ceder al pecado. Porque en última sientes que no vas a perder nada. No te amas, no tienes tesoros que valoras, y eso hace que la tentación se haga mayormente atractiva y tu fuerza para luchar contra ella se reduzca. Yo pienso que aquí hay un factor importante y es justamente este, el de la dignidad. Cuando piensas en lo mucho que puedes perder al aceptar una mala propuesta, cuando consideras todo lo que podrías derrumbar o derribar en un instante por decirle sí a una tentación, cuando lo consideras seriamente y dices, definitivamente no valdrá la pena un momentito de placer y dejar a un lado las ruinas de mi hogar o las ruinas de mis finanzas por un momentito de satisfacción. Entonces aquí está ese factor que es el amor propio, lo que yo llamaría dignidad. En esos tres ejes uno comienza como a solidificarse, a prepararse para enfrentar la tentación y pasar por encima de ella, porque es totalmente posible. Amén, amén. Ferney, cuéntanos. Bueno, definitivamente es claro que la intimidad con Dios, la comunión con Dios es la clave. Entonces, siempre, yo creo que no hay excepción, que alguien viene a una consejería y no, tengo problemas con la pornografía, discuto mucho con mi esposa, me meto en deudas, trato mal a mis hijos, me tomo por ahí mis aguardienticos, me fumo mi baretico, etcétera, etcétera. Yo siempre hago una pregunta y creo que es como nuestro lineamiento constante. ¿Estás leyendo la palabra? Generalmente no. ¿Te estás congregando fielmente? De vez en cuando doblas tus rodillas y le dices a Dios, mira la lucha que tengo, yo sé que estoy incorrecto, Espíritu de Dios, ayúdame. No, la verdad es que me confundo, Ferney. Y entonces yo le digo, mira,
De verdad, por mi experiencia personal, aquí la única clave y opción es irnos al lugar secreto. Lo que el Señor nos enseñó, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. En ese secreto uno le dice cuál es la lucha, cuál es la tentación, cuál es el asunto, cuál es el problema, y con sinceridad, porque uno para qué le va a decir a Dios mentiras. Ay, no, es que esa mujer me mira y no es culpa mía, no. Eso ya miró de allá para acá y uno miró de aquí para allá. Que, ay Señor, yo no sé por qué me metí en esa deuda, no, uno sabe por qué mete, por irresponsable. Ay Señor, que yo no quería fumar, pero es que mi amigo me ofreció. Mire, yo hablo desde la parte personal, yo no soy perfecto y como todo ser humano tengo tentaciones todos los días, todos los días. Yo tuve problemas con el alcohol, puedo decir que fui adicto al alcohol, a la pornografía, a la violencia. Yo era un hombre muy violento, me agarraba a golpes con todo el mundo, me peleaba con todo el mundo y tenía un tema serio con el rechazo, porque fui muy rechazado de niño, entonces a mí el que me rechazaba se volvía enemigo mío. No, pero y entonces siempre buscaba como la aprobación de todo el mundo. Lo hiciste bien, qué chévere. ¿Por qué? Porque había algo aquí adentro que me había hecho daño. Pero yo puedo decir con sinceridad, para la gloria de Dios, es que ese tiempo a solas con Dios ha sido mi clave. Yo llevo 16 años sin embriagarme, sin consumir marihuana, cocaína, sin ver pornografía. Hay otras tentaciones que rondan, no como esas, que eran tan relevantes. Por eso uno nunca se puede descuidar, pues dice, ay no, yo ya no tomo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, yo puedo decir hoy que una tentación mía es el chocolate, los dulces, la comida, y tengo que enfrentarla. Y hay otro tipo de tentaciones, pero esa intimidad con Dios es la clave. No por algo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26 que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, aunque allí habla de y nos enseña a orar como conviene, etcétera, etcétera, pero yo también lo tomo como, bueno, Espíritu Santo, ayúdame. Para mí la clave ha sido el Espíritu Santo. No es porque yo soy el que más oro, el ungido, no, porque el ungido es Cristo. El que más sabe Biblia, no, porque hay gente que podemos sabernos la Biblia de memoria, pero en un instante nos olvida y hacemos lo incorrecto. Entonces, definitivamente yo siempre le digo a la gente, mira, mi consejo es, empieza a leer la Biblia y vivámosla. Congreguémonos fielmente, pidamos ayuda con sinceridad. Yo cuando soy tentado en el tema de las mujeres, lo primero que hago es decirle a mi esposa, porque a Dios no, porque Él ya sabe. Pero yo le cuento a mi esposa, pues ya la cosa cambia. Le digo, mira, me pasó esto, tal cosa, una consejería, o alguien en algún lugar, en un centro comercial, me encontré con alguien y mi esposa me dice, bueno amor, listo, vamos a orar. Y así, en ese orden de ideas, cuando hay una situación, pero siempre, y cada mañana yo le digo, Dios, hoy es otro día y no sé qué va a pasar. Tú sí sabes, yo quiero caminar contigo. Y yo puedo decir que eso es lo único que a mí me ha guardado la tentación. Hablaba con mis compañeros ahora antes de iniciar que hay cosas que yo digo, si no es Dios, Ferney, humanamente imposible. Entonces somos humanos, volvámonos dependientes de Dios. Excelente, Ferney. Robert, ¿por qué crees que caemos? Esa es una Aquí hay pregunta una- que yo creo que muchos están haciendo hoy. Ujú. Es que yo, ¿por qué caigo? ¿Por qué caigo? Pues escuche hoy lo que estamos hablando y meditemos en eso. Aquí hay una palabra clave. No sé si ustedes han hablado con personas o en consejerías o alguien que viene y los aborda y le dice, caí. Y uno le pregunta, bueno, ¿pero por qué caíste? Una palabra clave. Dice, fui débil. ¿O no? La palabra débil es la primera que colocamos. Entonces, ¿en qué consiste eso? Cuando decimos que estamos débil, definitivamente lo contrario es que no estamos fuertes. Y cuando estamos fortalecidos en Dios, cuando estamos fortalecidos en su palabra, cuando estamos fortalecidos, que aquí creo que unificamos criterios e ideas en la intimidad con el Señor, en nuestra relación con Dios, pero también fortalecidos en ¿dónde? Los que tenemos esposa, en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestra relación con nuestra familia. Eso también es digamos que hace un factor preponderante en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro fortalecimiento para no caer. ¿Por qué caemos? Porque precisamente somos débiles en nuestra relación con Dios, somos débiles en nuestra relación, en nuestro matrimonio, somos débiles también en nuestro carácter. La palabra debilidad es aquí, no es la primera excusa, pero es lo que desafortunadamente más actúa en un ser humano y aún cristianos,
que lo colocamos desafortunadamente como caballito de batalla. Entonces caemos es por eso realmente. Ahora, por ejemplo, está de moda, nos fortalecemos en todo. Pues tú creo que eres dentro de la iglesia, digamos, como un modelo a seguir en cuanto a fortalecimiento, y creo que muchos te colocan de ejemplo, ¿sí o no? Pero hay una disciplina, el diario, todo eso, haces esto aquí, haces esto allá. Igual nosotros, tal vez no alzamos pesas, pero vamos a la presencia del Señor, vamos a la palabra de Dios, y eso no evita en que vayamos a ser tentados, no, pero sí nos ayuda a ser fuertes en medio de esa tentación para no caer en esa debilidad que tal vez unos no caen, pero otros sí, por el hecho de la debilidad que están pasando al no tener su relación frontal con el Señor. Gustavo mencionó ahora, tú ahora que hablas también de eso, es como un entrenamiento, ¿no? Ferney también, creo que estamos en común. Ese es el entrenamiento para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar las tentaciones. Hablábamos hace 8 días que el Señor nunca oró para que las tentaciones fueran quitadas. Él oró por sus discípulos para que el Señor los guarde del mal. Y bueno, la oración del Padre Nuestro, que es tan linda, ¿no? Ferney ha mencionado mucho y quisiera comenzar por él. Ha tocado un tema candente, es el tema sexual. Es el tema sexual que digamos que en los hombres, yo he estado leyendo un poco acerca de todo esto y la verdad es que los hombres, la parte sexual es un poco más fuerte o se manifiesta más directamente y en proporción a diferencia de las mujeres. Y hay una palabra asociada a este que es la lujuria, la lascivia, que es vista como ese apetito sexual descontrolado, desordenado, es un desbordamiento en nuestra carne. Y hoy vivimos en una sociedad que promueve todo esto y tiene todos los estímulos para que eso sea creciente en la vida de los seres humanos. Dios nos dio un deseo sexual natural, lindo, pero nuestra naturaleza pecaminosa más el mundo y el enemigo quieren pervertirlo y desviarlo de una u otra forma. Se habla, he escuchado y le digo mucho a mis discípulos que el virus de la lujuria y la lascivia, eso es una pandemia que está invadiendo el mundo de una u otra forma también. Y aún la iglesia, uno ve que son como trampas donde cae la persona una y otra vez. Son cadenas que atan a las personas y esto va desde pastores, líderes, hay ministerios que han sido destruidos por esto, por esta trampa. Y vemos muchas de esas trampas que están puestas en nuestra sociedad, la trampa de la promiscuidad, del adulterio, la trampa del sexo cibernético, toda esta parte del sexting, que hoy es muy, muy común en nuestra... Hoy muchas de las infidelidades, no sé si ustedes ven, son virtuales, por ahí comienza todo. Que hablar nomás también de la música, con el perreo y todos sus derivados. Ahí está. Mire que el sexo, pero Ferney ahorita lo mencionó, él habló de la pornografía. Hay pornografía que es dura, que es la pornografía explícita, pero también hay una pornografía que es la blanda. Pasiva, hay pornografía cantada. Escuche música y usted se da cuenta que ahí están cantándole pornografía y le están metiendo en sus sentidos de una u otra forma, adulterio, promiscuidad, tantas cosas. Entonces, bueno, este es un tema bastante candente y ante este panorama, yo quisiera preguntarles, comenzando por Ferney, que ya ha hablado un poco de esto, como hombres cristianos, seguimos siendo hombres. Yo le digo a muchas personas cuando estamos en consejería, a mí, Dewi Herrera, estoy casado con Marcela, llevamos 15 años de casados, 5 de noviazgo, 5 de amigos. En ese tiempo a mí no me han dejado gustar las mujeres. A mí todavía me gustan las mujeres y si doy un espacio, y a Marcela tampoco me han dejado gustar los hombres. Exacto, sí, y si doy un espacio, pues por ahí el enemigo se nos mete. Entonces, ustedes como hombres cristianos, ¿cómo han lidiado con estas tentaciones lujuriosas? Ferney y Robert como hombres casados, Gustav como hombre soltero, está en busca de su sierva aún. Ahí dentro de poco, bueno, ahí meto la publicidad. Gran hombre de Dios.
Entonces, ¿cómo han lidiado? ¿Qué estrategias han usado? ¿Qué les ha servido? Cuéntanos. Bueno, pues justamente yo hablaba ayer con mi esposa de este tema, porque yo creo que eso es parte del, o sea, uno solo no puede, uno tiene que contar con su esposa. Entonces, en lo personal voy a resumir, yo soy huérfano de niño y eso a mí me desdibujó el tema del matrimonio, porque mi padre estando casado tenía otra mujer embarazada, todo se descubrió y eso lo llevó a tomar la mala decisión de quitarse la vida. Entonces yo siempre tuve una imagen del matrimonio negativa y yo decía que anillo, el anillo para cuándo, para nunca. Y desde muy jovencito fui muy inquieto en el tema de la sexualidad y fui abusado sexualmente 3 veces. Cuando hablamos de abuso es de que nos tocaron, nos miraron, nos manosearon, como puede ser también otro tipo de cosas más fuertes. Gracias a Dios no fue lo mío, pero finalmente fue abuso porque yo me sentí abusado. Eso me llevó a tener luchas, a quererme mostrar de que yo era un hombre, entonces me desaté por el tema de mujeres y tuve una vida sexual muy desenfrenada. Mi primer hogar literalmente fue destruido por el adulterio, porque ella y yo adulteramos, solo que yo sí me di cuenta, descubrí el asunto y el hogar se acabó. En esa locura que vivía de alcohol, de rumbas, de mujeres, llegué a tener una época que todas las noches buscaba tener relaciones sexuales con 2 y 3 mujeres porque quería llenar un vacío que no tenía. Gracias a Dios en ese tiempo conocí a la que hoy es mi esposa y obviamente por respeto y por muchas cosas pues ya no voy a hablar como de mi situación con ella, puedo hablar de mi tiempo con Dios y caminando con ella. ¿Qué me ha guardado? Primero, yo puedo decirlo con certeza porque esto lo he meditado muchas veces. ¿Qué llevó a Ferney a guardarse en la parte sexual? Temor a Dios. Porque un día leí en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Proverbios 8:13 dice que temer a Dios es aborrecer el mal. Entonces cuando yo entendí todo el daño que hace la inmoralidad sexual, todo el daño que causa un adulterio, todo el daño que causa una infidelidad porque destruye una relación de pareja, destruye unos niños, porque es real, fue lo que viví yo. Primero fui como el tema de mi padre, pero yo le di lo mismo a mi hijo mayor. Entonces yo empecé a entender de que literalmente si yo aborrecía esto, me iba a mantener fuerte. Pero obviamente también hablé con mi esposa y le dije, bueno, mi amor, usted es parte clave en este proceso. Dios hace lo espiritual, me ayuda y me sostiene. Pero los dos tenemos que tener una muy buena relación de pareja y la parte íntima, yo lo he dicho a muchas personas, mira, si no hay una buena intimidad, la relación de pareja está en riesgo. Es mi concepto personal, respeto el de otras personas. Pero yo en lo personal digo, si yo no tengo una buena relación, cuando hablamos de relación de pareja íntima, no estamos hablando solamente de la parte sexual, no estamos hablando del respeto, del amor, de las caricias, del cariño, de las palabras que a uno lo hacen sentir amado y que uno hace sentir a su mujer amada. Entonces, para mí el asunto es sencillo, caminar con Dios y caminar de la mano con mi esposa. Tentaciones, aquí le contaría cualquier cantidad de historias que he vivido dentro de la misma iglesia, en viajes, pero Dios ha sido fiel, nunca juzgo a nadie, nunca digo, ay, mira esta mujer, dice que así de sencillo. Una vez una mujer, salimos de una casa de oración y se supo que yo cumplía años y al rato me mandó un audio diciéndome que ella era masajista y que su sueño era hacerme un masaje. Y yo mismo me acordé. Tremendo. No acepten masajes. No acepten de una hermana que. Solo de la esposa. Eso. Claro, solo de la esposa. Muy bien. Y estoy hablando en serio. Y tuve que, con carácter, respeto y amor, primero le conté a mi esposa, le dije, escucha este audio. Y luego ya la llamé y con respeto le dije, mira, yo creo que tú necesitas ayuda. Y le dejé claro, le dije, mira, yo soy un hombre temeroso de Dios, que ama a Dios, y soy un hombre que ama a su esposa, y soy un hombre que ama a sus hijos, y soy un hombre que se ama. Yo creo que a ella le quedó claro. Y esa ha sido como la estrategia, y todos los días toca estar listo, porque uno no sabe. Uno no sabe. Espera, Robert,
Tú mencionaste dos cosas importantísimas para que usted le tome nota. Los que están casados, estamos con los que están casados. La esposa puede ser como un compañero de batalla bastante importante. No pueden haber secretos en esta área. Tampoco es, pero no caigamos tampoco en el otro lado, ¿no? Mi amor, es que me gusta esta, es que me gusta esta, es que me gusta esta, y es que le acepté a esta, y es que no. Tampoco allá, el descaro. Pero sí que ore, que entienda tu lucha, que tú le cuentes lo que está pasando. Y tú mencionaste algo que aquí quiero leer algo al respecto. Temor a Dios. ¿Se acuerdan José cuando fue tentado con la esposa de Potifar a adulterar? Miren, a veces tenemos temer a Dios y es bueno que nos preguntemos cuando estamos siendo tentados y vamos a caer en algo. ¿Temes solamente porque tu esposa se va a dar cuenta? ¿Temes porque te van a sacar del ministerio? ¿Por eso no lo haces? ¿Temes porque vas a tener problemas en el trabajo o en consecuencias, mejor dicho? Si la razón principal de no pecar no es Dios, estamos mal y debemos volver a Él. Porque las consecuencias a veces no van a ocurrir inmediatamente. Y tal vez hace tiempo para que haya una consecuencia real, pero nuestra razón principal debe ser el temor a Dios. Cuando tú estás temiendo, no es que de pronto se dan cuenta, no es que de pronto me ven, no, hay alguien que te está viendo y eso es lo más importante. Hay alguien que te está viendo todo el tiempo y ante Él es que tenemos que rendir cuentas y somos responsables. Dijo Robert, cuéntanos. Esto me hace recordar ahorita, porque precisamente creo que estos temas, llamémoslo álgidos, por decir así, y más en la parte de como cristianos, que se vuelven tabús, desafortunadamente, cuando soy de los que pienso que se debe hablar normal, ¿sí? Y me hace recordar en este momento cómo aprendí esto de dialogar con la esposa. Y lo aprendí por un testimonio de Marcos Barrientos. Me acuerdo cuando lo trajimos a la iglesia, al estadio, que se contrató medio estadio. Y antes de empezar la alabanza y la palabra que él tenía, él contó el testimonio él estaba en un país, no recuerdo el nombre del país, pero que él en ese momento se recostó antes de salir al concierto y que medio pestañeó, dice él, y en ese momento que él pestañea, le vino un sueño de una mujer desnuda, ¿sí? Desnuda, que va y toca la habitación de él, ¿sí? Y él piensa que es un servicio al cuarto, y cuando abre ve a la mujer desnuda y en ese momento y la mujer lo aborda, ¿sí? Abrazarlo, pero él despierta, ¿sí? Él despierta, y cuando despierta se da cuenta que obviamente no son sueños de Dios, son tentaciones que vienen en ese momento antes de ir a predicar y al concierto. En ese momento, ¿qué hace él? La enseñanza que nos deja, o que me dejó a mí para aprender. Él en ese momento toma el teléfono y llama a su esposa a México. Llama a su esposa a México y le cuenta el sueño que acaba de tener, ¿sí? Y le dice, mi amor, pasó esto, tuve este sueño, ¿sí? Y necesito que por favor me ayudes en oración en este momento. Y dice él que la esposa empieza a orar y su mente se despejó, su corazón, los nervios que tenía, la intranquilidad y una paz que recibió y la autoridad que el Espíritu Santo le dio para poder ir a ese concierto, predicar la palabra sin ningún temor y con la autoridad que Dios le había dado. Entonces ese momento lo aprendí, ahí yo dije, ve, qué interesante, qué importante es esto, hace muchos años. Y de ahí en adelante para mí fue realmente como un estilo de vida, el hecho de comentarle a mi esposa de la confianza que debo tener en mi matrimonio, en mi relación, porque eso viene, la lujuria, las cosas que vienen constantemente. Un día, una noche, 10, 11 de la noche, que normalmente trato de no recibir mensajes, pero estaba ahí en mi mesa de noche y sonó mi celular, un mensaje, y de pronto hago así, y era una imagen pornográfica. Mi esposa estaba al lado y le digo, mira lo que me acaba de llegar, ¿sí? Entonces son estas cosas que no son excusa y que están ahí, porque otros van a decir, sí, pero es que le pasa eso a usted y a mí me pasa esto. Escúchame, le van a pasar a todos nos van a pasar. Aquí se trata, los que estamos casados, es precisamente eso, la confianza que debemos tener con nuestra esposa. Obviamente, ese temor de Dios es fundamental. Ayer hablaba con mi esposa eso también, creo que Fernet ahorita lo hablaba, y son temas que debemos conversar y más con mi esposa. Y mi esposa me preguntaba,
¿Y qué crees tú? Por qué no caes en estas cosas? O sea, sinceramente no es que yo me dé de que no caiga. Sé que es el Espíritu Santo de Dios. Sé que es el temor de Dios el que no me permite ir más allá, ni resbalarme. Entonces, cuando estás fortalecido en el Señor, sabes que aunque vengan estas cosas, el Espíritu Santo de Dios te fortalece, te da la confianza necesaria para establecer un límite y decir no a esta tentación de lujuria, o llámese como se llame. Amén. Bueno, ustedes han hablado de su posición ahora de hombres casados. Quisiera, Gustav, tu perspectiva como hombre joven, soltero. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en un tiempo vivías por allá en Quito, en el seminario estabas estudiando, que también nos vimos en un intensivo por allá. ¿Cómo has lidiado con esto? ¿Qué estrategias has usado y qué nos podrías decir? Bueno, me gustaría en primer lugar decir, Dewey, que la tentación siempre estará presente en la soltería o durante el matrimonio. Así es. Yo creo que debemos partir de una realidad, digamos, distorsionada que aprendimos, y es que el matrimonio es una escapatoria, una salida o una solución a la tentación sexual. Yo coincido con lo que algunos predicadores han dicho, y es que en el matrimonio la tentación de hecho se hace más fuerte. Conocí la historia de un hombre que llegó como a los 40, 45 años, soltero. Espero que esa no sea mi realidad. Bueno, Cancelado, ¿no? Reprendemos. Pero este hombre, Dewey, no era para nada admirado. Ninguna chica aceptaba salir con él. Hasta que un día conoció a la que hoy día es su esposa. Y en el primer momento en que ese hombre se puso el anillo, que llegó a su oficina con su anillo, ese hombre se hizo atractivo. Es increíble lo que pasa, lo que hace el enemigo con tal de destruir lo que Dios ha construido. Entonces la tentación en realidad siempre va a estar. Ahora, lo distinto es que en el caso de nuestros hermanos que están casados, ellos cuentan con su esposa como un apoyo, ¿verdad? En un ejercicio de mentoría que suele ser, que de repente los psicólogos llamarían catarsis, o que nosotros llamamos más bien en la vida cristiana como esa virtud de contar con un apoyo incondicional. El punto es que la tentación siempre va a estar allí. Y en nuestro caso, como solteros, pues Dios, a través de su Espíritu Santo, seguirá siendo esa compañía constante que nos ayude a enfrentar esos momentos difíciles. Tú mencionabas ahora la lujuria y eesos deseos que parecen apoderarse de nosotros, ¿verdad? Y que nos incitan a caer en el pecado sexual. Yo quisiera decir, Dewey, con mucha humildad y en momentos anteriores a este en los que he tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas, he compartido algunos principios personales íntimos y sobre todos esos principios, como lo mencionaba Ferney al principio, está la base que es una vida espiritual consagrada, una conexión constante con el Espíritu Santo. Pero me gustaría decir a todas las personas solteras que nos están viendo en esta hora y que en el futuro estarán reproduciendo esta transmisión, Dewey, yo no me masturbo, no tengo necesidad. Y Dios está aquí y no podría decirles esto si no estuviera seguro de lo que estoy diciendo. No mentiría para quedar bien con ustedes, pero no me masturbo, no lo hago. Y creo que esa fue la respuesta a una oración muy íntima, muy personal que yo le hice al Señor, porque la masturbación nos destruye. La masturbación nunca será una salida para que afloren los impulsos y los deseos. De repente el mundo nos ha dicho, mastúrbate antes que fornicar. Ninguna de las dos son opciones, no son caminos, no son maneras de superar, de enfrentar una tentación. Y yo creo, Dewey, que en este tiempo de mi vida, quizá, aunque añoro tener mi esposa, deseo casarme, quiero tener mis hijos, por lo menos 3, Dios dé provisión para educar 3 hijos en tiempos como estos,
Pero, pero Debbie, en este momento yo siento que Dios, que el Espíritu Santo me tiene controlado, quieto, descansado, reposado. No veo pornografía, no la necesito, no me ayuda además. Mira, para los solteros, Debbie, la masturbación es un pecado y será siempre un pecado por varias razones. Primero, la autosatisfacción no hace parte del plan de Dios. No está en el corazón de Dios. Por eso Dios hizo a Eva, la formó para Adán, porque ¿tú te imaginas a Adán masturbándose? El mundo estaría solitario, además porque no hubiese reproducción. Entonces, la masturbación te roba dignidad, te roba autoestima. En segundo lugar, te deja vacío, porque puede que por un momento te dé placer, pero luego te genera un sentido de vaciedad profundo. La pornografía, como lo decía Ferney hace un momento, desintegra, anula, extermina tus sentidos en función del matrimonio, de la vida familiar, la daña. Entonces, podría yo decir, Dewi, sin duda alguna, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad específica y podemos ser solteros libres. Y aquí está la clave. La soltería no llega a ser satisfactoria si no gozas de libertad. Si mantienes una adicción, tú no vas a disfrutar la soltería. Y para eso es el Espíritu Santo. Para conservar esa libertad espiritual que Cristo conquistó y ganó por nosotros en la cruz. Excelente, Gustav, excelente, Robert y Ferney. Muy bien, todo esto es un tesoro porque yo sé que todos nos sentimos identificados y todas estas cosas, yo sé que el Señor nos está hablando y nos está dando cosas muy lindas. Tú mencionaste ahora vida espiritual. Es que la verdad, casado, soltero, si tú tienes una vida espiritual, pues vas a tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, todo eso se va a reflejar. Pero si no tienes una vida espiritual, ¿qué vas a tener? Una vida carnal. ¿Y qué se va a ver? Las obras de la carne, lujuria, deseo, iras, contiendas, todo eso es lo que se va a ver. Depende de la vida que tú decidas vivir. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Sí, primero que todo, pues felicito a Gustavo por hablar claro. Y entonces pensaba, eso lo dice él como un joven soltero. La pregunta es, bueno, ¿y entonces nosotros no tenemos la misma tentación? Claro que sí. Por ejemplo, yo fui adicto a la pornografía. Y obviamente la pornografía pues siempre va acompañada de masturbación. Y era una cosa tenaz porque es uno, ¿qué me pasa? Tengo relaciones sexuales con mi esposa, veo pornografía y me masturbo. Entonces se vuelve uno insaciable en una cosa que lo está dominando y que le está afectando, porque la pornografía y la masturbación consecuencias tienen. Con el tiempo está comprobado y puedes preguntar a un urólogo, eyaculación precoz, disfunción sexual, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo nunca más volví a ver pornografía y también puedo decir con autoridad que la masturbación salió de mi vida. Pero entendí algo, es que también yo tenía que tomar una decisión porque es que Dios nos dio un libre albedrío. Yo no puedo decir, como me decía alguien en un día, y cuando digo alguien es que somos miles, entonces no estoy aquí avergonzando a nadie, sino estamos aprendiendo. Es que yo ya le he pedido a Dios que me quite la pornografía y la masturbación y no ha hecho nada. Yo le digo, ¿cómo así? Explícame. No, sí, es que yo le he pedido. Ok, le dije, venga, o sea que Dios es el que le prende el celular y lo lleva a buscar páginas pornográficas y Dios es el que le dice, vaya, enciérrese en un baño y empiece a masturbarse. Entonces será el diablo. Le dije, o sea que el diablo es el que prende el celular. No, le dije, entonces ¿quién es? Le dije, me dijo, pues yo. Le dije, exactamente, porque Dios nos dio libre albedrío. A mí mucha gente, amigos de otro tiempo me dice, ¿y vos cómo haces para no tomar? ¿Es que el pastor te prohibió o tu mujer por fin te dominó? Le dije, no, es que por fin entendí que hay un Dios que me ama, que siempre me amó, que nunca me juzgó, que siempre estuvo esperando a que yo tomara la decisión personal de arrepentirme y decir, no va más con esto. Entonces, cuando yo decidí en mi corazón, por eso admiro mucho la historia de Daniel,
Pues siendo un joven, decide en su corazón apartarse para Dios. Y yo decidí un día apartarme para Dios. Ahí es donde digo, Dios que hizo un milagro extraordinario y aquí estamos. Pero vuelvo y reitero, no me puedo confiar. Si yo hoy digo, es que yo, en cualquier momento puedo caer. Así es, así es. No podemos confiarnos, no podemos creer que estamos firmes, que somos los duros del paseo. Bueno, habría muchas cosas más que hablar del tema. Esto es como un abrebocas y creo que es algo muy práctico lo que estamos hablando hoy aquí. Seguramente vamos a tener que hacer en algún momento algo más puntual en estas áreas, pero muchas gracias porque sé que esto es edificante para todos. Quisiera hablar algo más. Yo sé que cada uno de ustedes tuvo una vida antes de conocer al Señor. Como nosotros tenemos siempre una vida antes de Cristo y después de Cristo, que eso marca la diferencia. Quisiera que rápidamente, ya estamos terminando nuestro tiempo, quisiera si nos pueden mencionar al menos una o dos áreas donde ustedes han sido tentados ya conociendo al Señor, no un área sexual, sino alguna otra área que en algún momento han sido tentados a nivel familiar, aún a nivel ministerial, porque a nivel ministerial también, o en su casa o en su trabajo. Quisiera que nos mencionaran y cómo lidiaron con ella. Empezamos por Gusta. Estoy pensando ahora mismo, no sé si mis hermanos tienen ya identificada esa tentación mientras yo pienso. Sin duda las he tenido, pero quisiera pensar, ubicarla y poder hablar de ella. ¿Sí? Ok. Dale, Robert. No, básicamente me acordaba, y sí, antes de conocer de Cristo, para mí la área sexual fue bastante fuerte, ¿sí? Digamos, como tú decías ahorita, pues, uno no le dejan de gustar las mujeres. Y ahí fue una de las cosas antes de conocer al Señor, antes de casarme. Y además de eso, una cosa acompañaba a la otra, la parte del alcohol, el trago. Entonces fue una vida desordenada, definitivamente sí. Y que le doy gracias a Dios porque fue solamente Dios. Tomé la decisión un día de que Él fuera que me sacara de esto, porque para yo poder salir de esto toqué fondo, la verdad toqué fondo, ¿sí? Y ese tocar fondo significa reconocer. Y es lo que yo hoy les digo, cuando estamos en estas luchas precisamente, lo que nosotros tenemos que aprender primero es a reconocer lo que estamos viviendo, lo que somos, las tentaciones que estamos sufriendo en ese momento ante Dios, y reconocerlo, y cuando lo reconocemos delante de Él, Él sabe qué es lo que tiene que hacer con nosotros y dejarlo a Él que obre en su vida para que sea ese hombre diferente. Entonces, en mí fue esto, la parte sexual, la parte del alcohol, una vida desordenada, pero que al final, gracias a Dios, me transformó en un hombre que le seguía fielmente a Él. Eso. Okay. Bueno, en lo personal hay una lucha y es el tema del dinero, la parte financiera. ¿Por qué? Porque yo estuve desde muy joven hasta que llegué a la iglesia involucrado en el mundo del narcotráfico. Uno se acostumbra a gastar y a gastar y a gastar y a que uno soluciona en un instante. Entonces uno cogía 3, 5, 10 millones de pesos, se los veía en una semana y uno decía, no, mañana resolvemos. Entonces no ha sido fácil, porque a veces la gente le dice a uno, venga, ¿y usted tiene cuántas propiedades? Ninguna. ¿Y usted por qué no anda en una camioneta de, si lleve millones? ¿Por qué? ¿Y usted por qué esto y aquello? Y entonces usted no es bendecido. Y yo, ¿cómo hay que yo no soy bendecido? Yo soy muy bendecido. Sí necesito un buen apartamento, una buena casa para disfrutar con mi familia, pero eso no es la felicidad. Andé en camionetas muy finas, hoy tengo un vehículo que estoy pagando y me hace más feliz. Y a veces no hay para la cuota, pero espero y por ahí llega la bendición. Entonces ha sido un tema de tentaciones. Yo nunca olvido una vez que yo salí de aquí, estaba pero apretado de la economía. Y un amigo de la iglesia, que nos conocíamos de la calle, me dice, vámonos a tomar algo aquí a Paso Pan. Y nos sentamos allí y me dice, Ferney, hermano, le tengo la bendición.
contame. O no, es que hay un amigo que le deben $4 millones y vos sos bueno para eso. Yo ahí mismo calculé 4 por 4, 16, porque se cobraba el 40%, $1.600.000. No, con eso cuadro. Le dijo, ahí está la bendición, ¿no? Claro. Y Cualquiera. en un instante así, literalmente, ¡pam! Dijo, y si yéndonos bien, si nos va mal que nos cobren cobramos el 30, $1.200.000. Pero gracias a Dios acabamos de salir de la iglesia y yo reconozco que soy un hombre temeroso de Dios, es por eso. Porque si fuera por mí, yo le digo, ya camine, yo le digo, ¿con quién hablamos? Y yo decía, no, yo no me meto, ¿no? Ustedes van, cuadran su cosa y me dan lo mío, pero yo ya no me meto en cosas malucas. No, para la gloria de Dios, en un instante, en milésimas de segundo le dije, mi amigo, le voy a pedir un favor. Nunca más en su vida se le ocurra a usted a mí hablarme de estos asuntos, hermano. O no sea que estás entrando a la iglesia. ¿Y por qué lo hice? Voy a confesarme hoy públicamente. Porque 2 años atrás, por estar viniendo a la iglesia y haciendo ese tipo de asuntos, por poco pierdo la vida. Estamos involucrados 3 en un asunto, los otros 2 terminaron asesinados violentamente. Y Ferney, si no es porque Dios a través de su esposa se lo lleva a Bogotá en el año 2008 y me deja un año allá donde yo me sentaba a llorar porque yo decía, ¿a dónde quedó el ministerio y a dónde quedó todo lo que Dios me había dado? Pues había tomado una decisión en un instante por querer tener una economía y mostrar que era un hombre bendecido y espero y verá que me van a llegar en un buen carro y los voy a invitar a una casa y les voy a hacer un asado para que vean que yo soy próspero. Y no, pero ahí está la lucha. Ahí está la lucha, porque siempre hay momentos difíciles, uno la piensa, uno dice, Dios mío, pero yo antes resolvía esto con 2, 3 llamadas, hacía uno cualquier locura. No, y ahí está, es una tentación, pero he ido aprendiendo a enseñarle a mis hijos a depender de Dios. Y hoy veo en mis 3 hijos un estilo de vida tan diferente al mío y mostrarles que podemos ser felices sin que nuestro Dios sea el dinero, porque es que el Dios, ustedes y yo sabemos que el Dios de hoy, uno de los dioses que se idolatran y que doblega vidas y que se adora, es el dinero. Y tú decías ahora algo y en eso yo sí quiero ser súper puntual porque tengo conocimiento de causa. La música tiene una influencia impresionante, las redes sociales, porque nos muestran un mundo falso. Yo constantemente mantengo con muchachos que tienen problemas de droga, ayudándolos en su proceso y todos llegamos a una conclusión. Los videos de grandes conocidos hoy a nivel mundial, todos enfocados en la droga, el sexo y el dinero. Porque el famoso siempre tiene la camionetísima, lleno de oro, rodeado de mujeres y siempre hablando de dinero y de armas. Y eso influencia sí o sí. Por eso yo creo que Jesús vino a darnos el ejemplo. Llegó con humildad y se fue con humildad. Mira que cuando se habla de la tentación, muchas personas asocian el sexo, ¿no? Lo sexual. Pero aquí estamos viendo que la avaricia, la codicia, el poder, ¿cierto? El orgullo, esas cosas están y a veces, como decía, no sabría decir si en hombres o en mujeres porque ellos son tentados también en eso, pero en los hombres a veces es muy común esta parte, ¿no? Por el machismo, por la hombría, ser tentados en eso. Ah, eres bendecido, pues mire que ahora Ferney me atrevería a decir que él es bendecido. Antes tenía muchas cosas materiales, pero no era bendecido. Hoy tiene para él lo suficiente y aún más que el Señor le ha dado, pero ahora sí es bendecido. La bendición de Dios es mucho más que dinero. Si fuera dinero, pues el Evangelio sería algo muy triste, porque sería conforme a la imagen del mundo. Y el Evangelio va mucho más allá, es el reino de Dios, es la eternidad con Él. Gustav, ¿tienes algo para decirnos? Sí, estaba recordando por lo menos 2 momentos específicos en los que experimenté 2 fuertes tentaciones, una en el ámbito sexual y otra, como decía Ferney ahora, en el ámbito financiero. Me gustaría comenzar por la más antigua. Estaba terminando la etapa del colegio de UWI y yo estaba comenzando a venir a la iglesia, estaba iniciando
mis primeros pasos con Jesús. Y recuerdo que un año atrás había fijado mis ojos en una chica hermosísima, linda, mayor que yo. Y para ese momento yo sentía que yo no calificaba, que no podría tener su atención, ella no podría fijarse en mí. Pero fíjate, inmediatamente después de que comencé a venir a la iglesia, a conocer al Señor, tuve un cruce de palabras con ella durante un tiempo de receso y las cosas fueron distintas. El precio fue otro. Recuerdo que conversamos un par de veces y no pasó mucho tiempo para que ella me dijera: esta tarde voy a estar sola en mi casa. Estaba cumpliendo años. La casa sola. Y imagínate, ella sola, yo solo, la casa sola. Peligroso, Dewey. Muy peligroso. Yo creo, Dewey, que Satanás está activo tratando de evitar la mayor y más grande bendición que tenemos los seres humanos, que es acercarnos a Dios. Y él estaba impidiendo que yo pudiera consolidar mi relación con Dios, que el Señor a través de su Espíritu pudiera poner en mí su presencia, ¿no? Y yo recuerdo que después de la invitación que ella me hizo ese día, yo me fui pensando para mi casa qué hacer, porque mi carne quería ir, yo deseaba ir, pero por otro lado tenía conciencia de que iba a hacer lo malo, porque aquí ya había escuchado que la fornicación no era de Dios, que pecar iba a alejarme del Señor. Así que bueno, resolví simplemente no ir, porque a veces las tentaciones más fuertes en tu vida las resolverás con una sencilla decisión, como lo hizo José. Tú lo decías ahora. José huyó. José no tuvo tiempo para llamar a un mentor. José no tuvo un teléfono celular para comunicarse con alguien. José no tenía esposa para hablar con ella. Pero a veces una simple decisión nos puede alejar abismalmente del caos, de la destrucción, de la deshonra y de la pérdida. Pero quisiera ahora mencionar una tentación un poco más cercana. Para nadie es un secreto, que nosotros heredamos la cultura, como lo decía ahora Ferney, la cultura del narcotráfico. Nuestra cultura caleña está empañada por un pasado oscuro de tragedia, de dolor, de violencia, pero también de excesos y de excesos financieros. Y parece que cuando nosotros comenzamos a crecer, ya casi que sin uno pedirlo, crece en esa cultura de tener, de nunca decir no puedo, no tengo, sino al contrario, demostrar que realmente tú puedes tener mucho, comprar lo que quieres e incluso ser un foco de las mujeres, ¿no? Porque el dinero arregla rostros. Entonces, también en la iglesia del Señor hay como un movimiento que yo llamo el síndrome del empresario exitoso. Por alguna extraña razón, los hombres queremos ser empresarios exitosos. Soñamos con eso, ¿no? Soñamos con llegar a un concesionario, comprar un carro a la plata, tener oro, tener una gran casa, ¿verdad? Que contraste con la realidad de otras personas. Y esa cultura a veces está en la iglesia de hoy. Y deseamos que Dios haga de nosotros hombres a los cuales no se les niegue nada, que podamos acceder a todo. Y en algún momento alguien me propuso un negocio. Me dijo, mira, si tú haces esta inversión, tú vas a ganar tanto sin moverte de tu casa, sin moverte de tu oficina. Muy fácil, muy sencillo. Yo lo vi muy tentador. Yo nunca tuve paz de Dios. Nunca oré lo suficiente. Yo tomé la decisión de invertir creyendo que esa era la salida, que yo iba a estar más tranquilo, más fresco. Y ya estaba comenzando mi vida pastoral, por si acaso. Entonces, yo concluyo con esto, que a veces las tentaciones se disfrazan de bendiciones. Y hay que tener mucho cuidado, porque yo pensé y dije, esta es mi oportunidad para ganar un poco más, para estar tranquilo, para poder acceder a ciertas cosas que quisiera, a ciertos privilegios. Y eso a veces, lo que genera a la larga es un problema, un hueco financiero, porque una mala decisión hoy en tu presente financiero va a representar en el mañana un tormento financiero, ¿verdad? Una pesadilla financiera.
Lamentablemente, Dewey, mi decisión no fue acertada. Accedí pensando que era una bendición de Dios, una oportunidad ejemplar, cuando Dios no me llamó a mí, en lo personal, a ser un empresario. Dios no me llamó a mí a tener plata. No, si viene como añadidura, estamos listos Ajá. y preparados para recibirla. Pero ese síndrome de empresarios exitosos, de galanes de telenovelas o como se quiera llamar, hay que enfrentarlo porque seguirá siendo una tentación que a la larga nos puede destruir. Muy bien, mira, no todas las puertas las abre Dios, no todas las cierra el diablo, dice Así por ahí es, un así dicho es. muy interesante. Hablamos hace 8 días también, entre las cosas que han hablado ustedes dos, eh, que a veces damos ocasión, a veces le pedimos, Dios, quítame la tentación, y Dios te contesta, yo no te voy a quitar algo en lo que tú mismo te has metido, es que tú mismo te metiste y ahí ya es muy difícil salir, ahí vas a caer finalmente. Entonces, debemos ser muy conscientes de tomar decisiones, tomar decisiones. Gustavo tomó una decisión, René tomó una decisión, porque si no tomaba esa decisión, se va a hacer el masaje, tomaba esa decisión y se iba para allá, pues allá, ¿cómo le vas a pedir a Dios, líbrame de tentación, líbrame de caer? Va a ser muy difícil. Robert, ¿ibas a decir? Sí, como para terminar, me acabo de acordar y que le contaba a mi esposa porque la verdad lo había olvidado. Para que sepan también que, bueno, en la alabanza y en todo, cuando antes estaba el templo a aquel lado, estaba el altar, estábamos recién empezando yo el ministerio y me acuerdo que habíamos terminado el culto de la una, tan complejo ese culto, terminábamos cansados, la verdad. Y en el momento que bajo, había una señora, ¿sí? Y me dice, hola Roberto, me gustaría conversar contigo. Le dije, no puedo ahorita porque salgo de aquí, salgo a almorzar con mi esposa, con mis hijos, en fin. Y es la verdad, me dice, ay, bueno, entonces puedo tener tu número para poder conversar contigo en el transcurso de la semana. Pues le dije, pues no le veo nada de malo, le dije, listo. Entonces le di mi número y me fui al olvido. Entonces ese mismo domingo, debemos almorzar, llegamos al apartamento, normalmente después de la alabanza, pues uno cansado, me acosté con mi esposa y terminamos como a la 1:00 y pico, eran las 3 de la tarde, cuando siento que suena el celular y yo así veo dormido y veo una imagen de la señora mostrando nalga, o sea, mandó la foto, Caramba. literal. Yo dije, ¿esto qué es? Yo, la verdad, me pegó un susto. Yo miraba a mi esposa, ¿y esto qué es? Y empecé pues a borrar la imagen, todas estas cosas, ¿sí? La verdad, dejé el celular ahí y tenaz, increíble es cómo uno puede caer en pequeñas cosas, pequeñas moscas, pequeñas cosas que tal vez la gente crea que, porque estoy en la alabanza, que somos el ungido, tal cosa, podemos caer en cualquier cosa, en cualquier falla. Y a eso es lo que voy en este momento, que me hace recordar esto que pasé, que nosotros debemos tener cuidado, debemos saber sobre qué estamos nosotros afirmados y saber que también debemos discernir y ser sabios en esto. Entonces, te pasa en la iglesia, te puede pasar en la calle, te pasa en cualquier parte, pero hay que tomar la decisión de saber que en Dios somos fortalecidos, y si somos fortalecidos en Dios, es aquel que nos va a guardar de toda caída. Tomar sabias decisiones con el poder del Espíritu Santo. Así es. Ya para finalizar, quisiera que en una corta frase, yo sé que hay mucha gente que está luchando, cae una y otra vez, cree que ya no hay esperanza para él, para ella, están escuchando hoy. Quisiera una corta frase, ¿qué consejo le darían a esa persona que está con sus luchas y que siente que no puede más? Cada uno que pueda dejarle algo, un consejo que te pueda servir. No sé quién quiera, el que quiera hablar. Bueno, antes de la frase, a mí mucha gente cuando me ve con camuflado, y por eso me vine con la camisa, ¿usted fue militar? Y le digo, no fui militar, pero entendí que la vida cristiana es una batalla continua, donde batallamos con nuestra propia naturaleza pecaminosa, batallamos contra un mundo que cada día está más lleno de anarquía, y batallamos contra un enemigo real que se llama Satanás.
Pero la frase que se ha vuelto rema en este tiempo desde que inició la pandemia es el gran mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, sencillo, el diablo es real, el mundo es real, el pecado es real, pero si yo amo a Dios con todo mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas, y al prójimo, al cercano, a mi esposa, a mis compañeros, como a mí mismo, eso es para mí, por eso Jesús, pienso en mi concepto personal, el gran mandamiento es un arma poderosísima. Me guardo del pecado porque amo a Dios, amo a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis compañeros, pero me amo a mí mismo. Espero que esa sea una buena herramienta y que no dejemos de usarla diariamente. Me viene a mí esta palabra ahorita, de pronto podemos aplicarla, y es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la verdad es en eso, es la frase, es la palabra que les puedo decir: fortalécete en el Señor. Yo sé que nos enseñan muchas cosas, muchas teorías, pero también algo que te quiero decir en esta noche es que también evalúes tu corazón. Te pueden dar pautas para controlar o limitar las cosas, pero evalúa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y coloca tu corazón delante de Dios cada día, cada día. Y en ese cuestionamiento estoy seguro que el Espíritu Santo te va a mostrar cómo seguir paso a paso. Tal vez resbales, pero Dios te levanta. Y si Dios te levanta, es porque tiene grandes propósitos contigo. Me gustaría, Dewi, para finalizar, invitar a todas las personas que están atravesando un difícil momento en su vida, que han caído una y otra vez en tentaciones diversas o quizá en la misma y sienten que no hay salida, que no hay nada que hacer. Quisiera decirles, en el nombre de Jesús, luchen por su libertad. El Evangelio es poder de Dios para los que creen. Y hay que experimentarlo de principio a fin. Hay que vivirlo. Debemos creer lo que la Biblia nos ha prometido, que seríamos libres si conocemos la verdad, y la verdad es Jesús. No podemos seguir en el mismo lodo, en el mismo pozo, en el mismo charco, cuando Cristo nos ha dignificado, nos ha libertado y nos ha ofrecido una vida nueva con un sinnúmero de privilegios que en la vida terrenal ni siquiera alcanzamos a experimentar en su totalidad. Lucha por tu libertad. Pero también me gustaría decirte: limpia tu bodega. Hay basura contigo, mucha basura. De repente tu teléfono está contaminado, tienes todavía, no sé si revistas, imágenes, cosas guardadas que tienes que borrar. Tienes que limpiar tu bodega y tomar decisiones. Como nos decía hace un momento Dewi, las decisiones son clave. Dios respalda determinaciones. También me gustaría decirte: conságrate a Dios. Déjate caer en los brazos del Señor. Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. No luches en tu fuerza. La Biblia dice: no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ahí está la clave. Dios lo va a hacer, pero necesitas consagrarte al Señor, tomar una decisión, darle la espalda al mundo y ver a la cara a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en gran manera. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en nosotros. Sabemos que cada uno aquí puede dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Mire que el Espíritu Santo puede llegar a aún afectar nuestra fisiología, puede llegar a afectar aún nuestra parte neurológica y hacer cerebros que eran agresivos, volver los cerebros que son pacificadores. Puede llegar a ser mentes lujuriosas, una mente que tiene dominio propio y que ya ni siquiera está pensando en eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hombres que realmente maltrataban, que golpeaban, se volvieron hombres que ahora aman.
hombres sensibles que tenían corazón endurecido. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y hoy queremos orar juntos, una sencilla oración, y quiero que ores ahí con nosotros. Le digamos al Señor: Padre, como decía esa petición en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Señor, el mal está en el ambiente, está en cada lugar donde vamos. No hace falta ver los periódicos, las noticias, salir afuera a la calle, aún dentro de una iglesia, como veíamos. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el Espíritu Santo, y hoy pedimos y acudimos a ti humildemente, Señor. Aquí cada uno humildemente. Nosotros podemos llevar mucho tiempo en el Señor, pero cada día tenemos que rendir nuestra vida, someternos a Dios, rendirnos al Espíritu Santo. Y hoy, con mis hermanos que estamos aquí, con aquellos que nos están escuchando, hacemos una oración pidiéndote ayuda, Espíritu Santo, para que tú nos llenes, para que tú nos capacites para ser esos hombres, muchos que son padres, para ser esos padres. Muchos son esposos, para ser esos esposos. Muchos son ministros y líderes, para ser esos líderes, Señor, que tú deseas que seamos. Fórmanos a tu imagen, Señor, y que ya no viva yo, sino que vivas tú, Cristo, en nosotros. Oramos a ti, Señor, para que seas tú fluyendo con poder en cada vida que hoy está escuchando esta palabra, y que el maligno tenga que huir, que las cadenas sean rotas por el poder de tu Espíritu, Señor. Hemos podido experimentarlo, y sé que cada uno hoy podrá experimentarlo en su vida si te busca de corazón. Oramos a ti, Señor, y sellamos esta palabra del día de hoy, esta enseñanza, que quede guardada en los corazones y que dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué lindo tiempo. Sé que hemos sido edificados nosotros mismos al escucharnos, o nosotros también seguimos aprendiendo, porque seguimos en esta escuela de aprender mientras estemos aquí en la tierra. Muchas gracias, Gustavo, Ferney, Robert, por abrir su corazón y de verdad edificarnos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos que hoy escucharon. Conéctense, no dejen de conectarse. Estamos en la serie de tentaciones. Este es el segundo tema. Si no se vio el primero, no se lo pierda, véalo, vea este. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos con tentaciones en las mujeres. Van a estar también conversando las mujeres acerca de las cosas que las mujeres también tienen que hablar, ¿no? Entonces va a estar muy interesante y sé que vamos a seguir aprendiendo. Dios los bendiga. Sigue conectado con nuestra iglesia, y presencialmente y virtualmente. Bendiciones a todos. Chao. Chao, chao. Bendiciones.